Bueno, primero quería contarles que este es un proceso de investigación, o sea, es una investigación que está en curso en este momento. Por eso por ahí va a haber resultados que todavía no están cerrados. Lo primero que se hizo fue un relevamiento de obras para ver qué técnicas, qué sistemas estructurales se estaban utilizando en la zona de Córdoba. En este relevamiento de obras se tuvo en cuenta que fueran viviendas de una planta en una misma zona sísmica, que sería zona sísmica 1, en la región de los valles de Córdoba, que fueran viviendas que podrían catalogarse como viviendas sociales, o sea, viviendas que tuvieran 1 o 2 dormitorios, un baño y los servicios. La primera obra analizada, quedó ahí una foto, bueno, por encima, no estarán puestas las animaciones. Bueno, está en Anizacate, en el Valle de Parabachasca, en Córdoba. Los proyectistas son el arquitecto Cristian Lico e Ignacio Serralonga, que son del estudio Hombre de Barro. Bueno, la vivienda, como decía, tiene cocina, estar comedor, 2 dormitorios y un baño. El sistema constructivo es quincha húmeda. Como ya se dijo aquí en el seminario, es un sistema mixto, en el cual rollizos de eucalipto son los estructurales que sostienen el techo y la estructura sismo resistente, y el cerramiento es un entramado de madera relleno con paja embarrada o paja embebida en arcilla. El techo es un techo vivo. En este caso la estructura se rigidizó de 2 maneras: mediante la quincha puesta en forma diagonal y con algunas diagonales de madera encastradas entre el nudo de encuentro entre la columna y la viga. Faltan las animaciones. No sé por qué. ¿Alguno que sepa de computación? Bueno, si no lo cuento así, lo ven en el extenso. Bueno, la segunda obra se encuentra en el Valle de Calamuchita, en Villa Berna. El arquitecto proyectista es Andrés Rogers, del estudio Tiller Rogers. Es una vivienda en que se realizó con varias técnicas de cerramiento. Según la orientación se utilizó adobe, quincha húmeda, quincha seca y quincha con fardos de cortadera. La estructura portante y resistente es de ciprés encontrados en la zona, o sea, también rollizos de ciprés. Y se rigidizó a través de diagonales, en el encuentro también de vigas y columnas. Bueno, ahí se ve antes que pongan las diagonales, los rollizos. Esta vivienda es proyecto mío, se encuentra en Villa Giardino, en el Valle de Punilla. También es una vivienda con estar, cocina, comedor, un dormitorio y un baño, con un crédito Procrear. La estructura portante se rigidizó con diagonales entre el encuentro de columna y vigas clavadas y reforzadas con las planchuelas metálicas, que se ven acá en la foto. Y el cerramiento es quincha húmeda. Bueno, lamentablemente quedaron cosas por abajo. Ahí se ve que hay planos resistentes verticales en las 2 direcciones. O sea, hay los planos con las vigas de carga y en la otra dirección vigas de arrostramiento entre las columnas. Esta vivienda se encuentra en Vialema C, también en el Valle de Punilla. También es proyecto mío. Y las diagonales solamente están clavadas y sunchadas con alambre, o sea, todavía ahí no se utilizaban las planchuelas metálicas para el refuerzo de la estructura. Esta es una casa que se encuentra en Cosquín, también en el Valle de Punilla, es por autoconstrucción. La estructura portante también son rollizos de eucalipto con diagonales, los cerramientos son ladrillo sin coser. También hay algunas rigidizaciones con cruces de San Andrés de alambre y bueno, y las otras, las diagonales entre encuentro de viga y columna, solamente clavadas. Una vez que se relevaron los diferentes planos resistentes verticales que componen las estructuras en la zona, entendemos a plano resistente vertical, un plano capaz de resistir las cargas gravitatorias, de transmitirlas al suelo, y las cargas sísmicas según la zona sísmica, ¿no? Este es uno de los planos que creamos, todos son de rollizos de 15 a 18, de la misma altura y la misma distancia entre columnas para poder obtener resultados comparativos. En este caso se usó una cruz de San Andrés
que se ve medio borrosa en la foto, los elementos de madera estaban para el montaje nada más, luego se los sacaban. Ahí se ve el encuentro en los nudos, en un nudo estaba envolviendo la columna y en el otro tiene un tensor. El segundo plano resistente vertical es una diagonal de varilla roscada. Este no fue relevado en los casos que analizamos, pero se propuso como una alternativa de muy fácil ejecución. El encuentro entre vigas y columnas es una caladura con clavos y también con el tensor. Este es el que tenía la diagonal clavada, reforzada con planchuelas metálicas, y las diagonales encastradas. Y por último, otro plano que aún no se analizó, con la diagonal de madera solamente clavada. Luego se creó un dispositivo de ensayos. Acá quiero aclarar que bueno, no tenemos la infraestructura en este momento en la facultad como para realizar estos ensayos, entonces tuvimos que crear nosotros nuestro propio dispositivo para ensayar. Entonces bueno, en el proceso de estos ensayos fuimos teniendo algunas dificultades. Pero bueno, básicamente es una L de tubo estructural metálico. El gato se aplica, con un gato se aplica la fuerza en el nudo, en este caso es para empujar el plano resistente vertical, y acá con este dispositivo metálico se lo tira para poder aplicar a los dos nudos la fuerza, sin tener que rotar el plano resistente vertical. Para que no pierda en su plano, digamos, la posición en su plano, se le colocan riendas hacia los dos laterales. Este relojito es un comparador que va midiendo los desplazamientos. Y hay una maderita acá, que es de sección cuadrada, que vendría a representar la tangente de la deformada del plano resistente vertical. Y entonces, conociendo la posición de la fuerza, la posición del comparador, la lectura inicial del comparador, la lectura final del comparador, y digamos, el módulo de elasticidad y el momento de inercia del componente metálico, se puede calcular la fuerza que fue aplicada al plano resistente vertical hasta el momento de su rotura. Bien, el primer plano que ensayamos fue el de la Cruz de San Andrés, que llegó a no observarse ninguna deformación visible en los elementos de madera, y lo que falló fue el mismo tensor. O sea, el alambre se soltó. Ahí les voy a decir los resultados de las fuerzas. El segundo que ensayamos fue el que tenía las diagonales de varilla roscada, que lo que les decía, por ahí no tenemos experiencia en investigación práctica, hemos hecho anteriores investigaciones teóricas, entonces por ahí van surgiendo problemas a medida que vamos realizando los ensayos. En este caso, la varilla roscada tenía una arandela que aplastó las fibras de la madera, entonces ahí en la primera foto se ve como que se metió la varilla roscada. Entonces después le cambiamos por una planchuela de mayor dimensión para que no aplaste, sería, digamos, una patología constructiva. Luego nos pasó que se levantó el nudo opuesto al que estábamos ejerciendo la fuerza, entonces tuvimos que vincularlo más al dispositivo metálico. Y por último, la falla se dio en que la gran deformación que tuvo la columna contraria donde se estaba ejerciendo la fuerza, porque la varilla roscada que estaba siendo traccionada generó un esfuerzo de flexión en la columna. O sea que eso incrementó la deformación de la columna. No llegó a romperse, pero la deformación era excesiva. Luego ensayamos el de la diagonal reforzada con planchuelas. El primer inconveniente que tuvimos es que se levantó el nudo contrario, o sea que hubo que volver a clavarlo y reforzar ese nudo. Luego el plano resistente vertical chocó contra el dispositivo metálico antes que se fallara, digamos, el plano resistente vertical, o sea que lo movimos un poco más allá, y finalmente el problema fue que el gato llegó a su máxima fuerza antes que falle. O sea, pero pues, resiste bastante, digamos, por lo menos hasta lo que pudimos ejercer la fuerza.
Por último ensayamos el encastrado, y bueno, fuimos ahí moviendo el gato de manera de poder ir incrementando la fuerza, porque también con la de un solo gato no alcanzaba a fallar el plano resistente vertical. Y por último falló en que se desprendió de arriba el encastre. Bien, muchas gracias. Se desprendió, o sea, se salió, se soltó de arriba el encastre. Es decir, que podemos concluir que en ese caso habría que reforzar. ¿Se ve? No. Ahí. Si reforzáramos digamos, los clavos en ese punto, tal vez podría resistir un poco más. ¿Clavo espiralado? Clavo espiralado, sí. Bueno, como ya les conté, los datos relevados son la altura del gato, o sea, la posición de donde está aplicada la fuerza, la posición donde está el comparador, la lectura inicial en el comparador, la lectura final del comparador, el momento de inercia del dispositivo metálico, que se conoce por sus secciones en material, y el módulo de elasticidad de este. Los resultados que obtuvimos hasta ahora, como les decía, estamos en proceso, o sea que esto hay que ensayar varias veces los planos resistentes vertical para llegar a una conclusión más certera. Pero en estas primeras vueltas de ensayos obtuvimos que el modelo con la cruz de San Andrés resistió 119 kilos de fuerza. La falla se dio en la cruz y no en la madera. El modelo con la diagonal de varilla roscada resistió 243 kilos. El modelo con la diagonal clavada reforzada con planchuelas, 266 kilos, como les decía, podía resistir más sin deformaciones visibles porque no tuvimos más fuerza en el gato. Y el modelo 4, diagonal encastrada, 321 kilos, que ese sí llegó a fallar el encuentro de la diagonal. En cuanto a la huella de carbono en los planos resistentes verticales, podemos considerar que al ser madera reforestada y al ser, digamos, material natural, cuando está en el bosque aporta una huella de carbono positiva porque reduce el dióxido de carbono, y una vez extraído no tiene mayor manufacturación, entonces la huella de carbono es muy baja. Lo único que se hace es cantear los palos que se necesitan y los demás se utilizan así tal cual están. Lo que podemos considerar como negativo es el traslado desde la Mesopotamia o el litoral, pero ya se encuentra en Córdoba en el mercado local, o sea, ya han sido trasladados previamente. Bueno, como les decía en principio, esto es un proceso de investigación que tuvo sus dificultades técnicas por falta de experiencia en este tipo de ensayos y por falta de infraestructura en la facultad. Y que tenemos, bueno, conclusiones parciales que tienen que ser ampliadas, volver a ensayar los planos y reforzar los errores que fuimos viendo para poder obtener mejores resultados. El próximo avance es el aporte de la quincha, que le da la subestructura de la quincha al plano resistente vertical. Eso todavía no ha sido considerado, es decir, que estas fuerzas que llegamos a medir van a incrementarse, la fuerza que puede resistir, creemos nosotros una hipótesis, por el entramado de la quincha, ¿sí? Que en muchos casos se utiliza en forma diagonal para poder darle mayor rigidez a la estructura. Y una vez que hayamos terminado el análisis de estos planos resistentes verticales considerados como sustentables, podremos comparar con los que convencionalmente se utilizan, como los pórticos de hormigón armado o la mampostería sismo resistente, para ver, digamos, una comparación entre huella de carbono y eficiencia estructural. Pero en cuanto a la eficiencia, es, digamos, la relación entre medios empleados y resultados obtenidos. Entonces, consideramos que mientras el plano resistente vertical sea capaz de resistir las fuerzas a las que estará sometida, la eficiencia tiene que ver también con la eficiencia ambiental, ¿sí? O sea que si resiste la fuerza que necesita, va a ser siempre más eficiente porque ambientalmente va a ser positivo que se utilicen esos materiales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas?
Sí. Si la madera... Bueno, si la madera es tratada, si es pino o eucaliptus, ¿y cómo resuelven el encuentro abajo? Bien. Bueno, en este caso del experimento no la tratamos, pero los casos relevados sí. Hay varias formas de tratarlo, algunos con impregnantes comerciales, algunos usan los palos que están ya impregnados con CCA, y otros los impregnan con pintura asfáltica y gasoil. La mayoría de la estructura queda dentro de las paredes de barro, en ese caso se protege por el barro mismo. Hay casos relevados históricamente en que se ha sacado el barro y la madera está intacta. Y la unión con la fundación se la considera articulada porque hay distintas metodologías, algunos entierran los palos, otros realizan un anclaje metálico, pero no podemos considerarlo empotrada por la diferencia de rigidez con el material, digamos con el hormigón. Pero la fundación depende del tipo de suelo y generalmente se utiliza hormigón armado o apisonado del suelo. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ahí me fijé que las secciones de madera son parecidas. Sí. ¿Por qué la hacen así? O si vos pensás que usando otras secciones, por ejemplo en apoyo, puede resistir más. Sí, o sea, los que utilizamos nosotros para el ensayo fue de las secciones que más o menos relevamos. En realidad esa sección se calcula cargas gravitatorias. O sea, como no hay, digamos, hay un reglamento de estructura de madera, pero por ahí mucha gente no lo está aplicando, no se está calculando la sección a cargas sísmicas, solamente a cargas gravitatorias. Entonces en realidad dependen de la luz, la viga, porque va a estar, digamos, dimensionada a flexión, y la columna, como es perpendicular en el mismo sentido de las fibras, resiste bastante. Entonces por ahí no utilizan secciones tan grandes, tenés que verificar el pandeo más que la sección de la madera. O sea que tal vez si utilizamos el plano resistente vertical con mayor sección, sí, obviamente va a resistir más fuerza. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, ¿yo puedo? ¿Sí? ¿Han trabajado siempre con carga en el plano? ¿Han intentado trabajar con carga en el plano perpendicular? No, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Y han evaluado la posibilidad de que al hacer la quincha como revestimiento de la estructura, les rigidice el nudo sin necesidad de diagonales? Sí, sí, o sea, es como posterior, vamos a empezar a hacer los ensayos con la quincha. Con diagonal o sin diagonal directamente, que en algunos casos lo utilizan así. O sea, muchas obras de los hombres de barro utilizan directamente la rigidización poniendo la quincha a 45 grados. Sí, lo hicimos en software, y el software sí nos da con la misma fuerza 2 milímetros de deformación, que es muy poquito. O sea que creemos que sí aporta mucho, pero queremos hacerlo... ¿Con quincha con caña? No, con costaneros de pino. Ah, de pino también. Sí. Ah, buenísimo. Que es un material de descarte. Bueno. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.